FB Radio 105.7, la nueva radio de Quito. Este 2026 te acompaña de lunes a viernes con noticias, deportes y música. De 5 a 6 horas, El Despertador. De 6 a 9 horas, FB Noticias. De 9 a 12 horas, FB Deportes. De 12 a 14 horas, Al Aire. De 14 a 16 horas, FB Playlist. De 16 a 18 horas, Radiofonía. De 18 a 20 horas, El Knockout. Y de 20 a 5 horas, ponle play. Somos noticias, somos deportes, somos música, somos FB Radio 105.7 FM. Programa de clasificación o opinión apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. Muy bien, vamos a continuar. Son las 7 de la mañana con un minuto. Don Byron Galarza, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, Oscar, amigos oyentes. Buenos días. Esta jornada de enero 13 ya, 13 días de este primer mes del año, un mes que aparentemente pues iba a ser, o esperamos todos, una tranquilidad. Está siendo un mes muy violento, muchas muertes violentas. Manaví. En Manaví todos los días hay un muerto, matanzas, la verdad es una cosa impresionante, a pesar de los esfuerzos que hay que reconocer, hace la policía, hace las Fuerzas Armadas, pero da la impresión de que no fuera suficiente, ¿no? Y si encima más le ponemos la crispada relación que hay entre las principales autoridades de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, con el gobierno central, precisamente por temas políticos, pero que impactan en la seguridad también, los ciudadanos estamos de por medio un poco también preocupados. Y por si fuera poco, señor Beir, el tema de la justicia, que tampoco funciona. Ya Godoy salió a decir, como lo escuchamos más temprano, pues voy a enfrentar y voy a defenderme, ¿no? En un claro hecho de que él no tiene miedo a los juicios políticos, que en sus palabras dejó entrever que él tiene pruebas, que no va a permitir que se tomen el poder los políticos. Eso está por verse. Lo que sí, hay una crisis institucional en la Corte Nacional de Justicia. Lo vimos, renunció el titular que estaba encargado, el doctor José Swing, a propósito de eso, y lo reemplaza la jueza más antigua, o el juez más antiguo, en este caso es la doctora Daniela Camacho, que a su vez también tendrá que convocar a los magistrados para, entre ellos, postular a algún colega juez para que pues se haga cargo del máximo organismo de justicia del Ecuador. Muy bien, ya nos acompaña el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias por atender la entrevista. Este es el momento más duro. Hay una crisis en la Corte Nacional que está incompleta desde el 2019. Podemos decir que este momento donde hay denuncias de corrupción, hasta abusos sexuales, los temas o los intentos de llenar vacantes que no son posibles, las disputas políticas, el tema del Consejo de la Judicatura. Podemos decir, doctor, y ahora la renuncia de José Swing, este es el momento más complejo. Hay crisis en la Corte Nacional de Justicia, en general en el sector, en el Poder Judicial. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto por la oportunidad de poder conversar. Yo creo que lamentablemente existe una situación muy penosa en la función judicial. Podríamos decir que en definitiva se ha provocado una crisis. Esto porque el más alto Tribunal de Justicia del Ecuador, en la Corte Nacional de Justicia, al presidente encargado de dicha corte se le ha cuestionado muy fuertemente por la posición que ha adoptado, por la actuación que ha tenido. El día de ayer, el doctor José Swing procedió a renunciar. Yo diría que no tanto por su voluntad, sino más bien por la serie de expresiones ciudadanas, y como que en definitiva
no le quedó otra alternativa, porque evidentemente se podía apreciar que se estaba aferrando al cargo. Sin embargo, el hecho de la renuncia del día de ayer de José Swing creo que facilita las cosas en la Corte Nacional de Justicia. Hoy hay un momento en el que habrá que decidir quién sea el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Pero sobre todo yo creo que no se trata solamente de una sucesión, es decir, de quién va a quedarse encargado de la presidencia de la Corte. Yo creo que de lo que se trata es de qué posición va a tener el nuevo presidente encargado, es decir, qué posición va a tener frente a las circunstancias del país, frente a las circunstancias de lo que vive la función judicial. Ahora, el tema de quién reemplaza a José Swing, ¿es correcto que sea la jueza Daniela Camacho? No, ella obviamente tiene una posibilidad de ser designada, pero no es como pude leer que algunas personas decían el día de ayer. Creo que eso es equivocado, y la propia doctora Daniela Camacho lo entendió de forma diferente. Me explico. Algunos refirieron que la norma establece que le corresponde a la jueza más antigua, al juez o jueza más antigua. Esto es verdad, pero en la medida en que falte de forma definitiva el presidente titular y el presidente subrogante titular. Este no es el caso, porque es una circunstancia muy excepcional, muy particular, de que faltan los encargados de la presidencia y de la subrogancia. Por lo tanto, la propia doctora Daniela Camacho lo que manifestó es de que se va a convocar al nuevo pleno de la Corte Nacional con la finalidad de designar finalmente quién estaría encargado. Tanto esto es así que justamente cuando fue encargado el doctor Swing y la doctora Tapia, no les encargaron por ser los más antiguos. Faltó el presidente titular, no había ni presidenta subrogante, y lo que se hizo es una sesión de pleno, y yo por eso digo, es una situación realmente sui generis, una situación excepcional, y se llegó a encargar al doctor Swing. Ahora, el tema de las vacantes, ¿por qué no se pueden llenar? ¿Por qué hay esa crisis en la Corte Nacional, usted que estuvo adentro y que también la vivió? Lo que sucede es de que la norma del Código Orgánico de la Función Judicial determina que para elegir un presidente titular de la Corte se requieren cuando menos 12 votos de jueces titulares. No se ha podido elegir porque no existe ese número de jueces, y no existe ese número de jueces porque el Consejo de la Judicatura no ha llamado o no ha llevado a cabo, en algún momento llamó, pero se declaró nulo el concurso, no ha llevado a cabo definitivamente el concurso de jueces. ¿Por qué la necesidad de este concurso para llenar estas vacantes? Lo que sucede es de que el Consejo de la Judicatura hizo una evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, y esta evaluación provocó que varios jueces y conjueces sean cesados de sus funciones por no aprobar la evaluación. Y desde allí el Consejo de la Judicatura ha tenido una serie de cuestionamientos, de problemas, que no ha llevado a que ejecute el concurso. Y esa es la razón por la que hoy, penosamente, la Corte Nacional de Justicia no tiene el número constitucional de jueces y de cojueces titulares. La norma constitucional lo que determina es que tienen que existir 21 jueces titulares, y no existen 21 jueces. Hoy apenas hay 10 jueces titulares. Había 11, uno de un juez que comprobaba también el pleno, pero que fue cesado en sus funciones. No quiero dejar de comentar que este tipo de acciones del Consejo de la Judicatura ha provocado varios problemas, porque, por ejemplo, esta cesación de funciones de jueces vía evaluación fue declarado inconstitucional. Claro. Ahora vamos con el tema de la caída de José Swing, para decirlo de alguna manera. Es por el tema de Mario Godoy. Él renuncia, pero Mario Godoy no renuncia, a pesar de que ha recibido hasta sugerencias del presidente de la República. ¿Cuál debería ser el camino adecuado para en algo retomar la institucionalidad en el país, en el poder judicial?
Creo que, sin lugar a dudas, lo fundamental es que ha habido un cuestionamiento tanto al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuanto al presidente encargado de la Corte, José Swing. En la ciudadanía exige que la institucionalidad del país y del sistema de justicia tenga legitimidad y no como hoy que está seriamente debilitado. Por tanto, creo yo que una de las respuestas es efectivamente la renuncia. En el caso del ciudadano Mario Godoy, él no ha tomado esa decisión, está en camino el juicio político, se está tramitando, y entonces creería yo que muy probablemente la respuesta que se dé a la problemática de Mario Godoy va a ser el juicio político. Estamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Byron Galarza se incorpora al diálogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muchos ciudadanos que no están en el detalle, ¿no? Seguramente se preguntan, bueno, ¿y de dónde apareció el señor Godoy? Entonces, usted que ha estado adentro, le consulto, porque seguramente muchos ciudadanos se preguntan, ¿cómo llega un candidato a ser promovido o propuesto por la Corte Nacional de Justicia como una de las instituciones que pone una terna para una presidencia de la Judicatura, que es el órgano de administración de la justicia? Creo que es importante para conocimiento de la ciudadanía que la Constitución del Ecuador determina que el presidente de la Corte Nacional de Justicia debe remitir una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de esa terna, por imperativo de la norma constitucional, nace el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que dispone la norma. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo se hace o cómo debería hacerse? El presidente de la Corte Nacional lo que hace es mandar una terna de entre profesionales, que se entiende que si van del presidente, conoce a profesionales del derecho por su experiencia, por su trayectoria. Yo creo que lo deseable y lo correcto es que sobre todo sean personas con ejercicio profesional, de probidad, de ética, pero algo más, de gente que tenga vinculación con el sistema de justicia, es decir, que haya trabajado, por poner un ejemplo, en propuestas normativas, en reforma, o que haya sido parte de la función judicial, como juez, como jueza. En este caso concreto, yo creo que justamente existe un serio cuestionamiento a José Swing, porque él nunca fue un presidente titular, él no fue electo, de hecho él participó para ser electo, pero no ganó la presidencia de la Corte. Pero por esta circunstancia excepcional de que no había cómo elegir a un presidente, se le llegó a hacer un encargo. Y esta figura excepcional, sui generis, que nunca se había dado en la Corte Nacional de Justicia, de un encargo, porque en el Instituto de Derecho no existe, pero no hubo otra alternativa que esta figura. Entonces, por lo mismo que él es era un encargado, por legitimidad, por democracia, por respeto, debió haber puesto en conocimiento y resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia la terna. Sin embargo, ¿qué pasó en este caso? Una situación realmente preocupante y seriamente cuestionable, porque más bien José Swing fue muy claro en decir que el señor Mario Godoy no era su candidato, que no iba a ponerlo, que no iba a ser parte de la terna, y sin embargo, extraña y contradictoriamente le pone. Lo cual, digamos, ha puesto en tela de duda, por decir lo menos, la actuación de José Swing, cuando su actuación debería ser cabalmente lo que es propio de un magistrado de la Corte, y no se diga de un presidente de la Corte cumpliendo esta atribución, que sea justamente de defensa de la institucionalidad, de resguardar, de cuidar la independencia judicial. Por ello, la conducta de José Swing fue seriamente cuestionada y llevó, pues, en definitiva, a su renuncia. Claro, y como, digamos, estos presidentes de la judicatura han sido accidentados, ¿no? Han tenido accidentes judiciales, entre comillas, o cuestionamientos. Claro, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa al interior del sistema judicial que no hay hombres probos? Mire lo del señor Wilman Terán, ¿no? Conocido en el bajo mundo como alias del diablo. Terminó siendo lo que fue, con una trama de corrupción impresionante. Y entonces, claro, uno dice y regresa a ver a los que estuvieron antes de él. Y entonces dice,
es que no terminamos de tener una estructura del órgano de justicia creíble, ¿no? Y que podamos confiar, porque claro, imagínense, los usuarios del sistema dicen, no, pues si la corrupción está enquistada en la función judicial, desde las máximas cabezas hasta el amanuense que está en el juzgado más chiquito de cualquier cantón de la provincia, ¿me explico? Entonces, claro, la percepción de los ciudadanos es, no, o sea, la justicia no es imparcial, la justicia incluso puede tener hasta un precio, dicen muchos, ¿no? Lamentablemente es así. Yo creo que se debe, y sobre esto es necesario reflexionar, a dos aspectos, a dos factores. Primero, creo yo que lo que se suele llamar la arquitectura institucional, es decir, cómo jurídicamente se encuentra establecida la estructura de la función judicial. ¿A qué me refiero? Al Consejo de la Judicatura. Yo, en forma insistente y con absoluto convencimiento, he venido planteando que se reforme la estructura de la función judicial. El Consejo de la Judicatura es un organismo con origen evidente y eminentemente político, y la conducta de los vocales del Consejo de la Judicatura, también con alguna excepción de algunos vocales que han tenido una conducta diferente, pero por lo general han tenido una conducta política. ¿Y de qué tipo? Una conducta de tratar de meter manos de la justicia, de favorecer intereses políticos, intereses particulares, y lo que es más grave y lo que es más triste, de someter a los jueces. Ese fue finalmente el destino de señor José Suí. Penosamente, siendo el presidente de la Corte, el juez más alto de justicia del país, en donde mira a la ciudadanía que sucumbe ante el poder político y ante intereses particulares. Eso pone seriamente en tela de duda a la función judicial y a su propia conducta, porque él es juez. Entonces, es esa situación de la estructura del Consejo de la Judicatura, creo yo, que debe cambiar. Apreciemos esto. La norma constitucional determina que el Consejo de la Judicatura se nombra por ternas enviadas por la Asamblea Nacional, evidentemente un origen político, por el presidente de la República, por la Corte Nacional de Justicia, que se sucumbe al poder político, obviamente el origen es político, por la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Yo creo que tiene que existir una estructura diferente. Yo creo una Corte Suprema de Justicia como un órgano administrativo financiero, si es que es el caso, o incluso yo he planteado la desaparición del Consejo de la Magistratura, pero si es el caso, que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Judicatura y que sobre todo este Consejo tenga atribuciones exclusivamente administrativas financieras, pero en la práctica no solamente la arquitectura institucional, sino ya la conducta de los vocales. Cabe aclarar que en el caso de Wilman Terán, yo justamente reflexionaba estos días que veía lo que sucede en la Corte Nacional. Mire, cuando yo presidí la Corte Nacional, yo creo que el país entero apreció algo. El problema que fue lo de Wilman Terán, sin embargo, lamentablemente, de que fue designado presidente del Consejo de la Judicatura, pues la verdad es de que en cuanto empezó una conducta bochornosa, yo propuse que se le retire la confianza a Wilman Terán. Y así se dio. Yo convoqué una rueda de prensa. Me acuerdo. Y esa rueda de prensa fui fuerte, enérgico. Eso incluso recibió, obviamente, la respuesta de Wilman Terán en mi contra, con todos los ataques, con todas las imputaciones, porque finalmente es el órgano que tiene autoridad sobre la Corte. Yo en rueda de prensa le cuestioné seriamente, y por ello yo digo, hoy por hoy no es solamente un tema de una sucesión, sino qué posición tiene el presidente José Suí o quien le suceda, en fin, qué posición tiene con respecto al problema de la función judicial. Lo de Wilman Terán surge en qué contexto la terna. Surge en el contexto en que el Consejo de Participación Ciudadana, quiero recordar, durante un año
no había nombrado al presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Evidentemente, para beneficiar a un presidente encargado. Esa es la manipulación. Un año no se nombró. ¿Y saben qué? Recordemos, la Corte Constitucional destituyó al Consejo de Prestación Ciudadana y Control Social en pleno y dispuso que se nombre en forma célere al presidente del Consejo de Judicatura. El pleno de la Corte hizo una terna de entre compañeros. La doctora Mercedes Caicedo, que hoy es una jueza de la Corte Nacional, no tengo ningún cuestionamiento, ni mucho menos. El doctor Luis Rivera, que ya concluyó su periodo en la Corte Nacional, y Wilman Terán. Es decir, la terna surgió de la Corte, no de la imposición política de nada, de la Corte, en donde el Pleno de la Corte no pudo advertir en qué iba a terminar Wilman Terán. Pero apenas, no cuando hubo un proceso en contra, no, apenas hubo una conducta bochornosa, yo propuse al Pleno de la Corte Nacional el retirar la confianza. Y ahí la diferencia. E incluso, repito, recibí algunas críticas, inclusive de algunos compañeros judiciales, que decían, ¿cómo Iván Gisela en contra del presidente del Consejo de Judicatura? Había que salir por los fueros de la dignidad. Y ahí la diferencia en el caso de Trump, porque algunos dicen, Iván Saquicela puso al presidente del Consejo Unilateral. No, señores, esa no es la realidad. Doctor, para usted, el señor Godoy efectivamente ha incumplido las funciones, debería, si no es destituido, renunciar. Dicen que la mujer del César debe ser honesta, pero también parecer honesta. Y claro, aparentemente, de lo que se conoce extraoficialmente sin una certificación, el señor Gaibor habría recibido una presión por parte del círculo íntimo del señor Godoy para presionar al juez Serrano. Gaibor a Serrano. Y Serrano, evidentemente, pues fue el que prendió las alarmas. Por cosas como estas, efectivamente, ¿es suficiente como para un juicio político? Sí, incluso entiendo yo que el juicio político obviamente se va a sustanciar con pruebas, con la posibilidad de que pueda expresar su defensa y los asambleístas puedan exhibir ante el país cuál es el motivo del juicio político y los elementos probatorios y los sustentos. Yo creo que hay algo fundamental en un sistema de justicia que más allá de lo discursivo, más allá de los elementos de carácter político, incluso tiene que ver con un conjunto de normas axiológicas. Me refiero, por ejemplo, a los principios de Bangalore, que son un conjunto de principios, de reglas sobre comportamiento y sobre integridad judicial. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque la función judicial cumple su labor constitucional que tiene que ver con la administración de justicia. Más todavía en el caso de un juez y un presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero que incluye al ámbito administrativo. En el sentido de guardar una conducta que resguarde la independencia judicial, la corrección y la integridad judicial. Cuando esto está deslegitimado, cuando está seriamente cuestionado, obviamente pone en riesgo la institucionalidad de la función judicial. Yo les digo con absoluta franqueza y con sinceridad, yo he sido fiscal, he sido conjuez, he sido juez de la Corte Nacional y presidente de la Corte Nacional. Y esa experiencia de mi trabajo en la vida pública y profesional me hace decir de que penosamente en la función judicial, aunque hay tanta gente que trabaja por vocación, con honestidad y con capacidad, penosamente los malos elementos ponen en una enorme debilidad y en entredicho a todo el Poder Judicial. Pero no solamente que lo desprestigia y que pone en riesgo a cada persona individualmente considerada, sino que como función del Estado es la más cuestionada, es la más deslegitimada. Y eso es un peligro tremendo para la sociedad en la medida en que no exista la confianza, la legitimidad. Eso va por un camino que pone en serio riesgo a la seguridad jurídica y a la tutela de los derechos de las personas. Este tipo de cosas muchas veces no nos ponemos a pensar. Y claro,
sobre todo cuando hay casos concretos, mediatizados, de preocupación ciudadana, mucha gente hace daño, porque sencillamente cada quien adopta su posición, hay una suerte de decisión pública, de condena o de absolución pública, y pobre de aquel juez que contraríe esa posición. Todo eso hace daño. Es necesario ir forjando una cultura de respeto a la norma, de seguridad jurídica, de independencia judicial, una cultura de ir fortaleciendo la institucionalidad, porque de lo contrario eso hace daño al país, sin perjuicio de que obviamente si es que hay actos de corrupción, hay conductas que contrarían la ley, obviamente que tienen que ser cuestionadas, pero yo digo con franqueza, en general es una suerte de posición en la que cada quien adopta su criterio, se sentencia, se condena, si este juez vale, este otro juez no vale, el caso tiene que resolverse así. Es decir, una situación sumamente grave. Debemos ponernos a pensar en el daño que se está haciendo a la seguridad jurídica y a la tutela de derechos en el país. Para culminar, doctor, usted ha hablado de reformas, de cambios. ¿Qué deben buscar estas reformas para encontrar la independencia del sistema judicial? ¿Y quiénes deben proponerlas, no? Mire, fundamental. Yo creo que debe reformarse la estructura de la función judicial. Yo lo digo como. Yo tengo un planteamiento claro y concreto. Considero que el Consejo de la Judicatura no debe existir. Solamente debe haber un órgano administrativo financiero, es decir, una suerte de gerenciamiento del sistema de justicia, porque obviamente se requiere gerenciar el ámbito administrativo y financiero, punto, nada más. Y que eso lo lleve un órgano administrativo financiero, cualquiera que fuera el nombre, y si es que tiene un organismo directivo que sea presidido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. 2, es importante un organismo de régimen disciplinario, que hoy es potestad del Consejo de la Judicatura. Este organismo tiene que tener una autonomía, tanto frente al Consejo de la Judicatura, para no ejercer presiones, chantajes, persecuciones, presiones políticas, un órgano autónomo tanto del órgano administrativo financiero, cuanto de la Corte Nacional de Justicia. Esa es una reforma fundamental. Obviamente, esto requiere una reforma constitucional. Yo creo, por ejemplo, que si es que existía la Asamblea Constituyente, más allá de el pueblo decidió y las razones, los cuestionamientos que hayan, pero yo personalmente creo que sí era una oportunidad para desaparecer al Consejo de la Judicatura y a otro organismo seriamente cuestionado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta tanto, tiene que haber algunas acciones urgentes y puntuales, que tiene que ver precisamente con ¿qué? Con el concurso técnico, transparente de la Corte Nacional de Justicia, inclusive para que los mejores profesionales del país se animen a poder participar, así como la evaluación de jueces y fiscales en el país y finalmente el nombramiento de nuevos jueces y fiscales en el Ecuador. Porque concluyo con esto, de lo contrario, nos escandalizamos con el caso Swing, cuestionamos el tema del presidente del Consejo de la Judicatura, pero sencillamente ahí queda. Y en realidad solo es una apariencia, una suerte de respuesta de maquillaje y nada ha cambiado en la función judicial del Ecuador. ¿El país se va a conformar con esto? Yo creería que evidentemente la respuesta es que no. Tiene que haber un cambio profundo en el sistema de justicia. Inclusive el gobierno nacional, yo creo que sinceramente él tiene el deseo de combatir la criminalidad. Puede haber falencias, no se puede conseguir todo, de acuerdo. Y yo creo que está consciente y hace un trabajo para combatir la criminalidad. Pero si es que no existe un sistema de justicia legitimado, fortalecido, evidentemente esto no va a ser posible. Por eso yo digo, yo creo que el propio bloque de asambleístas de ADN del gobierno nacional debe liderar una reforma profunda del sistema de justicia. El país lo necesita, el país lo va a agradecer y el propio sector político del presidente se va a ver fortalecido
y lejos de que se quiera poner en tela de duda su actuación, porque realiza o propone una profunda reforma de la función judicial. Y lo propio en cuanto a quien quede encargado de la presidencia de la Corte, que no se trata solamente de una designación, porque en estricto sentido ni siquiera es una elección, sino de lo que se trata es cuál va a ser la posición del encargado de la presidencia de la Corte en cumplir sus funciones, en defender la institucionalidad, en lograr una legitimación del sistema de justicia. Yo creo que esos son los temas que realmente se deben abordar. Gracias, doctor, por atender la entrevista. Muchísimas gracias. Un lindo día. El doctor Iván Saquicel, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. 7:30. Vamos a la pausa, ya retornamos. Escríbenos al WhatsApp 09 95 77 54 42. Interactúa con nosotros. Inicio de espacio publicitario. En Chery, los beneficios no se detienen. Llévate el Arizo 5 Pro Max con un precio especial de $16,990, con 114 caballos de fuerza, cámara de reversa y sensores de proximidad. Todo pensado para tu seguridad y confort. O si prefieres un SUV, el Tigo 2 Pro Max puede ser tuyo con un precio especial de $17,990. Ahora con distribución a cadena e interior y exterior renovado. Cotízalos o agenda tu test drive hoy mismo y aprovecha la matrícula gratis en ambos modelos solo por este mes. Encuéntralos en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. La publicidad es importante porque aumenta la visibilidad y el conocimiento de tu marca, estimula la demanda y genera confianza entre los consumidores. Y pautar en radio es un método efectivo para lograrlo, debido a su amplio alcance masivo. Somos FB Radio. Escríbenos al 099-980-5500. 099-980-5500. Tenemos el plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. No es solo una pick-up, es tu herramienta de trabajo. Dongfeng Reach 6, 4x2 diésel, hecha para los que trabajan sin parar, con 364 Nm de torque, mayor distancia de kilómetros recorridos por galón y 1 tonelada de capacidad de carga. La Reach 6 responde donde otros se quedan. Además, con garantía de hasta 10 años o 100,000 kilómetros. Este mes, llévatela por $24,490. Visítanos en nuestros Maresa Center a nivel nacional y puntos de venta autorizados. Dongfeng Reach 6, fuerza que trabaja contigo, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. La información nos permite formar opinión. De 6 a 9 horas, FB Noticias. Invitados, análisis, política, economía y lo más destacado de la información. Pero elemental es que por primera ocasión, por primera vez en la historia del país, estamos regulando los concursos para jueces. Tenemos todo un sistema hecho para que no funcione la ley, para que no funcione. Entonces, esto de protegemos derechos, yo también lo pongo en duda. Solo un proceso constituyente participativo puede reconstruir esa confianza y dar la voz a los ciudadanos. FB Noticias, con Fernando Bale, Byron Galarza y Oscar Fernando Ortiz. En FB Radio 105.7 FM nos debemos a nuestra audiencia y estamos en la permanente búsqueda de la verdad común. Son las 7 de la mañana con 33 minutos en el territorio ecuatoriano. Ya nos acompaña Harold Urbano. Él es el ministro de Trabajo, que busca promover políticas laborales justas, que sea transparente, enfrenta muchos desafíos en su gestión y nos acompaña precisamente para conocer, porque ya, como dicen, el pasado es pasado, ya está el salario, ya está listo, pero ¿qué va a pasar el 2026 en el tema laboral? ¿Qué va a pasar en el ministerio? ¿Qué tienen preparado? Porque la gente tiene, Harold, bienvenido, buenos días, gracias por atender la entrevista, dos preocupaciones, que es el tema de la seguridad y el tema económico. Y claro, ahí se suma el tema laboral, el tema del desempleo, dicen, ¿no? Entonces tenemos que unir crisis económica con lo laboral. Y claro, hay índices y el tema de la pobreza y todo, pero no se nota en la calle. La gente sigue con problemas sobre todo del flujo, se dice. La gente no tiene para el día a día. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿En qué va a estar enfocada la gestión del ministro de Trabajo en el año 2026? Bienvenido, buenos días y que le vaya muy bien, por supuesto, en la gestión y en la parte personal. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Un feliz año para ustedes, un feliz año para todos. Ya es 15 creo, pero todo enero es... Claro.
es próspero para poder generar una felicitación para este año. Me preguntas qué se va a hacer. Mi respuesta es qué se está haciendo, porque tenemos ya algunas iniciativas que durante estas primeras semanas del año ya se están concretando. Tú sabes que el empleo es una de las preocupaciones más importantes a nivel nacional, y es algo que el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene en mente y además lo tiene como prioridad. Necesitamos que los indicadores macroeconómicos que claramente se han presentado puedan representarse en la vida diaria de la gente, es decir, que la gente tenga mayor capacidad de consumo diario, que tenga un mejor ingreso familiar, que es algo que sí se ha notado en los últimos 6 meses. Quisiera comparar lo que pasó en el último feriado. Ustedes ven que el último feriado ha sido un feriado bastante próspero a nivel nacional, un feriado en donde hubo un gasto y un flujo económico de cerca de $90 millones a nivel nacional. Y esto quiere decir que las familias de alguna forma tienen mejor ingreso y pueden gastarlo también en diferentes actividades turísticas. Pero claro, este año necesitamos que, por ejemplo, ese promedio de ingreso que tienen las familias, que no llega a los 2 salarios básicos unificados, pueda llegar a esos 2 salarios básicos unificados. Una familia normal, común y corriente en el país tiene un ingreso de más o menos $700 promedio, es decir, 1.6 salarios básicos unificados. Nosotros lo que queremos es que todas las personas que tienen actividad económica dentro de una familia, es decir, papá y mamá, marido y mujer, puedan tener un salario básico promedio de ingreso. Y esto lo que hace es llevarnos hacia estrategias de formalización laboral, estrategias que logren ampliar la capacidad de empleabilidad de las empresas y también logren la capacidad de formalizar esas relaciones laborales que ya existen. Para eso 2 estrategias que vamos a cubrir ya este primer mes del año. La primera es una estrategia que ya se planteó en diciembre y que se va a aterrizar en enero, que es la posibilidad de dinamizar el diálogo en el cumplimiento de las horas laborales de los contratos que ya existen. Es decir, en diferentes sectores es más necesario que se cubran jueves, viernes y sábado las 40 horas semanales, y lunes, martes o miércoles no hay mucho flujo de trabajo. Ahí van especialmente a reclamar, el tema. En cambio, los sectores laborales diciendo que, sindicatos. Que el fin de semana hay que pagar. Lo hemos conversado ya, como ustedes me han escuchado en diferentes espacios. Ninguna decisión va a ser decisión tomada de manera autoritaria. Sale José a hacer bulla. Todo esto está y ha sido puesto a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en donde decidimos lo del el salario básico unificado también, y tiene una buena receptividad siempre y cuando se cumplan los derechos de los trabajadores y se cumpla el Código de Trabajo. Esto es un cambio que se hace a nivel normativo interno del Ministerio de Trabajo, y vamos a priorizar sectores productivos, sectores de servicios, el tema turístico también. Y en los primeros 3 meses del año vamos a ir hacia otros sectores que son nuevos, que no tienen regulación específica, sobre los cuales sí hay que hacer cambios normativos mucho más fuertes, especialmente el sector tecnológico, que es algo que a nosotros nos importa mucho. El sector tecnológico ha sido uno de los sectores que más ha potenciado países a nivel mundial. En el Ecuador no tiene una regulación específica en materia de salarios, en materia de cumplimiento de jornadas laborales. Tenemos que hacerlo, priorizando, por ejemplo, el trabajo virtual, priorizando en estos sectores el trabajo por cumplimiento de metas, que es algo que en el Ecuador poco se lo ha explorado. Igualmente el sector de la comunicación, marketing digital, sectores en donde ya existen relaciones laborales que no llegan a formalizarse por la misma dinámica del sector. Así que siempre en diálogos sectoriales, vamos a tener reuniones. La próxima semana ya empezamos las reuniones con los consejos sectoriales. Vamos a crear un consejo sectorial de la tecnología y la comunicación para poder invitarles también a quienes están cerca de este sector para poder construir esta normativa necesaria. Pero al corto plazo tenemos ya esta regulación
para que puedan dinamizar las horas de trabajo durante la semana, algo que ya ha sido puesto a consideración tanto de empleadores como de trabajadores. Y también, por otro lado, la reforma que tanto han pedido también los dos sectores de el visto bueno, que es la posibilidad de terminar una relación laboral de manera justa y digna, tanto para empleador como para trabajador, de manera rápida. Ahora tenemos un procedimiento que se demora cerca de 120 días, y esto, yo hago un símil ahí, ¿no? Cualquier tipo de relación interpersonal, cuando la forzas, ya no tiene el mismo resultado. Por supuesto. Entonces, la mejor forma de hacer esto es buscando una manera rápida de poder terminar estas relaciones y que sea justo tanto para el trabajador como para el empleador. Estamos dialogando con el abogado Harold Urbano, es el ministro de Trabajo. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Ministro, algunos registros hablan de que más o menos unos 350,000 nuevos empleos se habrían generado en el 2025 y habla pues una tasa de desempleo más o menos 3.5, 4%. Sin embargo, hay más del 60% de la informalidad, trabajo irregular, como le quieran llamar, el calificativo es lo de menos, en la que estamos también algunos profesionales que incluso por temas de generación o de edad tampoco son tomados en cuenta, digamos, por el empleo formal. Y representa un gran porcentaje, ¿no? Y claro, uno hablando con las empresas o con los profesionales dicen, es la dinámica del mercado y uno se acomoda, porque es eso o nada. Entonces, claro, ahí hay una falencia desde el punto de vista jurídico o normativo, que yo no sé si ustedes lo piensan regular para este 2026. Así es, Byron. Creo que el contexto lo tenemos claro, el análisis está planteado. Lo que necesitamos es que ese 60% de personas que reciben un salario, que en promedio puede ser un ingreso, sí, que en promedio puede ser menor al salario básico unificado. Voy a hacer un paréntesis de acuerdo al análisis regional que hemos hecho. El Ecuador es el único país que tiene como salario promedio menos que el salario básico unificado. Esto es un problema del mercado laboral. Entonces tenemos que lograr que todas estas personas que tienen este salario promedio menor puedan ingresar al salario básico unificado a través de la formalización, y para eso incentivos a las empresas para formalizarse. ¿Cómo hacerlo? Primero identificando en dónde están. Sí, y creo que el diagnóstico estamos ya haciéndolo, casi terminándolo. Hay sectores como por ejemplo sectores de servicios de intermediación, sectores, para que la gente me entienda, los mercados mayoristas, por ejemplo, a nivel nacional. Mercados mayoristas en donde la vida productiva se da en la madrugada. Y de acuerdo a la norma, en la madrugada tú tienes que pagar obviamente horas suplementarias, tienes que pagar la diferencia, el aporte, el recargo, etcétera. Y esto en la dinámica real no pasa. Más allá de los controles que puede hacer el Ministerio de Trabajo, esta dinámica no pasa, es una práctica común. En la esquina de la casa tenemos una panadería en donde el colaborador llega a las 2 de la mañana para ayudarle a la persona a tener el pan listo a las 6 de la mañana. Y claramente esa relación laboral no está registrada, no está formalizada. ¿Por qué? Porque la norma es bastante rígida. Estamos yendo hacia una mejora en ese sentido, con sectores como por ejemplo estos pequeños sectores de emprendimiento que tienen menos de 5 trabajadores, en donde la dinamización, no quiero hablar de flexibilización porque es mala palabra en el argot popular del tema laboral en el Ecuador, pero en donde la dinamización del diálogo sea lo más importante, y donde tengamos tipos de contratos mucho más adecuados a estas realidades, como contratos por parciales o horas parciales. Tenemos actualmente el contrato parcial permanente. Específicos. Pero hay un recargo que no le genera incentivo al empleador. Prefiere contratar de manera total en las horas diarias que contratar por servicios parciales. Entonces, tenemos que mejorar la forma de contratación, tenemos que mejorar los contratos, y para eso hay que hacer reformas legales. Estamos hablando ya también con algunos asambleístas para que ¿Tiene un borrador como ministerio ya de tenemos algunas hacer qué sectores? Borrador no, borrador de propuesta legislativa no, porque eso la vamos a trabajar con la... Tenemos un diagnóstico, claramente son sectores de servicios de intermediación especialmente,
servicios de seguridad. Vamos a darle mucha fuerza este año a las empresas de seguridad junto al Ministerio del Interior, porque hemos visto que en las empresas de seguridad existe tema de violación de derechos laborales. Yo voy a ser bastante claro, y esto por las mismas dinámicas del mercado. Necesitamos que las mismas empresas, en coordinación con el Estado, puedan asumir la responsabilidad de tratar de manera adecuada a sus colaboradores. Ahora, y esto pasa también un poco por la realidad de un mercado distinto al que estaba establecido hace 15, 20 o 30 años, y eso implica que las modalidades del trabajo van cambiando de acuerdo a los nuevos tiempos, y eso usted lo puede manejar a través de un acuerdo ministerial en algunos sectores, por ejemplo, que esto que estamos hablando de el turismo, restaurantes, de alimentación, etcétera, servicios, y otra reforma ya más global que necesitaría ir a través de ley. Sí, por eso las reformas van a ser en escala. Vamos a empezar con los sectores que pueden regularse a través de norma inferior a la ley: el sector productivo, el sector turístico, restaurantes, el sector de servicios, que ya tienen una posibilidad un poco más flexible en materia normativa. Y por otro lado, sí vamos a ir hacia reformas laborales más concretas al mediano plazo. Yo creo que este primer semestre del año vamos a tener ya algunas propuestas presentadas ante la Asamblea Nacional, sin quitar de lado que el país obviamente necesita una reforma estructural del Código de Trabajo. Eso se dijo aquí, lo dijo la ex ministra, sí, ¿no? Varias veces. Que lo iban a presentar el nuevo Código Laboral, que estaban trabajando, lo dijo, para presentarlo a la Asamblea. Hay un proyecto que se ha trabajado entre el Ministerio y la Asamblea. ¿Ya? Yo quiero hacer también siempre usted lo dice, y lo decía la ministra, 1938. 37-38, sí. Vamos a un siglo. Lo que quiero es que la ciudadanía entienda, y hacer un símil de lo que pasó, por ejemplo, con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Un código que se presentó, llevó casi 2 asambleas en debate. Tiene 7 años, todavía no se tiene un código nuevo. Se archivó. Entonces, lo que necesita el país son reformas inmediatas, por un lado, sin dejar de lado la discusión del cambio total de las reformas laborales. Entonces, junto al presidente de la República y el gabinete, hemos decidido hacer reformas por escala, reformas internas en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de la Producción, que puedan generar dinamización laboral, poder presentar reformas puntuales, por ejemplo, consolidando los trabajos por resultado. El Código de Trabajo, tenemos muchos contratos que son contrato por obra, contrato por destajo. O sea, estos contratos que se refieren básicamente a una actividad con un resultado concreto, tienen que convertirse en un solo contrato. Claro. Sí, para que eso pueda de alguna forma dar la facilidad al empleador y al trabajador para vincularse. Y posteriormente, sí, a través de la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional, hacer una discusión amplia, nacional, con un acuerdo nacional democrático que pueda llevarnos hacia una nueva forma de ver el trabajo. ¿Tiene previsto este año la salida de más funcionarios del sector público del gobierno central, como lo hicieron el año pasado, que salieron 5,000, ¿no? Voy a ser bastante claro, no es una política de este año del Estado, ninguna reducción de funcionarios públicos. Lo que sí queremos es generar una seguridad jurídica para las instituciones públicas. Bueno, eso ya lo llevará la Asamblea Nacional. Estamos pendientes como Ministerio de Trabajo a ver qué es lo que se produce. Pero lo que sí buscamos es que las formas de terminación laboral, tanto en la parte privada como en la parte pública, puedan estar claras y sean están apegadas a la seguridad jurídica. Así como vamos a reformar el visto bueno para las empresas privadas, necesitamos que el sumario administrativo, por ejemplo, esté regulado de manera adecuada. Porque ¿qué pasa ahora? Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, todo sumario administrativo, es decir, todo proceso de desvinculación viene al Ministerio de Trabajo. Entonces, tenemos un sinnúmero de instituciones públicas que tienen que pasarle al Ministerio de Trabajo determinada falta del funcionario, y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad logístico-administrativa para manejar ese proceso en los tiempos que establece la ley,
y o caduca o se genera una nulidad o se genera algún tipo de prescripción ahí, ¿no? Entonces lo que buscábamos con la Ley de Integridad Pública es que cada institución maneje su propio proceso de sumario administrativo. Eso era mucho más rápido, mucho más eficaz, pero ya la Corte Constitucional ha decidido que eso no está pegado a la Constitución. Ahora se están discutiendo nuevas normas dentro de la Asamblea y como Ministerio de Trabajo estamos atentos a eso. Y evaluación de desempeño, como se habló el año pasado, que hubo un revolú en el sentido de que iban a hacer la justificación. Y lo único que se hizo fue cambiar los tiempos. O sea, los tiempos se acortaban, la evaluación era semestral conforme a la nueva ley. Ahora volvemos a los tiempos anteriores, la evaluación sigue siendo anual, pero vuelvo a lo anterior, el proceso de desvinculación por una mala evaluación vuelva al Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces, no es un efecto directo, una mala evaluación para una desvinculación. Puede haber un funcionario público que tenga una evaluación completamente deficiente, pero de eso a que pueda salir y pueda ingresar una persona que realmente quiera trabajar, no hay un procedimiento que pueda ser dinámico, adecuado y eficiente para que eso pase. Decía esto, maestro, porque de los 6.000 millones de déficit fiscal hay mucho de eso relacionado también a que el peso principal del presupuesto del gobierno y de los organismos autónomos, prefecturas, municipios, el peso más fuerte es el de pago de salarios, ¿no? Se representa creo que el 60 o el 70% en muchos casos. Y allí debería haber una optimización del recurso humano, porque tal vez el gobierno lo intenta, pero si usted revisa cómo están municipios, prefecturas o entidades, hay un exceso de funcionarios en función de una actividad, de un rol, ¿me explico? Y ahí sí hay una mala gestión. Has topado algo sensible. Has topado algo sensible, que es la famosa autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que es una autonomía que no debería ser real. En la práctica existimos, y ahí sí me involucro, ente rector, por ejemplo, en materia laboral. Muchas de los gobiernos autónomos descentralizados desconocen la competencia del Ministerio de Trabajo como ente rector en materia laboral. Conozco consejos provinciales, consejos cantonales que tienen más de 50 asesores sin aprobación del Ministerio de Trabajo, con la sola idea de que, o con el solo argumento de que son autónomos. Y ya en su momento espero que las entidades de control, como la misma Contraloría, puedan hacer la verificación de esto que está pasando. Claro, nosotros lo podemos hacer, estamos colaborando en algunos temas muy particulares que en su momento se darán, pero... ¿Por qué le pregunto esto? Porque vi unas denuncias en Manta de que ya tienen 4 meses sin cobrar obreros, trabajadores, le preguntaban a la alcaldesa... 4 meses, y dice que los otros gobiernos autónomos descentralizados que no se acogieron a recibir bonos son 5 meses. Claro, entonces claro, ahí tiene que actuar también en protección del ciudadano, del trabajador, como sí, ahí el tema de yo recuerdo que incluso su antecesora, dijo, no, aquí está fallando la administración municipal, y dio nombres, cifras y todo. Yo no sé si ustedes van a actuar en ese caso. Estamos haciendo esas verificaciones, pero no solamente para exponerlos públicamente, sino siguiendo el procedimiento administrativo. O sea, con que cobren ese billete, esa pobre para gente, que puedan ya la gente recibir sus salarios, por un lado, y por otro lado que no existan distorsiones, porque hay también distorsiones administrativas, financieras. Hay gobiernos autónomos descentralizados que reciben mucho más de lo que deberían recibir, y hay gobiernos descentralizados que reciben mucho menos de lo que les corresponde. Y eso no por una asignación del Ministerio de Economía y Finanzas, sino porque y vuelvo a lo mismo, este argumento de la autonomía hace que sus propios procedimientos internos no logren a solicitar la inversión necesaria. Entonces, ¿no es que es una reforma vamos a acompañar, ahí, por ejemplo? No solo a la LUCEP, a muchas otras normas que regulan a los gobiernos autónomos descentralizados, al COTAD, normas propias, por ejemplo, del régimen específico de Galápagos. Hay algunas cosas importantes que hay que hacer en conjunto. Pero desde el Ministerio de Trabajo, lo que sí, darle la tranquilidad a la ciudadanía, que estamos siguiendo los procedimientos, no queremos levantar el avispero todavía, pero estamos haciendo las inspecciones pertinentes. En el tema de los sindicatos, el año pasado recuerdo que ustedes firmaron algunos con el sector público, sobre todo, digamos, los formalizar. colectivos. Sí, correcto.
Porque hay muchos cuestionamientos a ciertos sindicalistas, ¿no? Y yo recuerdo que la ministra anterior también se dio duro con algunos de ellos. Pero ahora se está cuestionando mucho a un representante de los trabajadores en el IES. Sé que no tiene una competencia directa, pero es evidente que hay que saber cómo es ese procedimiento que están eligiendo, entre comillas, los propios sindicatos para que ese representante ocupe un cargo, etc. Lo que pasó en el Consejo de Salarios, que muchos sindicatos decían, no, ese señor que está en el Consejo de Salarios no nos representa. No me representa. ¿Me explico? A ver, el derecho a la libertad sindical es eso, es una libertad, ¿sí? ¿Qué implica? Que el Estado lo que hace es básicamente regular la vida jurídica del sindicato, pero no controlar sus acciones internas. El momento en el que el Estado se involucra en las decisiones propias de un sindicato, este pierde su propia naturaleza. Lo mismo en los espacios de representatividad, asociatividad de los sindicatos. Entonces, el momento en el que como Estado nos ponemos a criticar o a afectar una determinada designación, lo que hacemos claramente es violar el derecho a la libertad sindical. Mi posición como ministro de Trabajo en este momento y la posición del gobierno nacional es respetar el derecho a la libertad sindical, garantizar que los registros que se lleven en el Ministerio de Trabajo sean rectos, tengan transparencia, cumplan con sus normas internas, pero más allá de ahí no podemos ir, porque claramente nos estamos involucrando en algo que es propio de los trabajadores. Entonces, nuestra posición es que el derecho a la libertad sindical es una libertad y la obligación propia nuestra es el registro y el respeto a sus decisiones. Esas decisiones internas tienen que ser impugnadas, digamos, en el marco de sus propias normas, impugnadas hacia adentro primero. Nosotros lo que hacemos es garantizar que, por ejemplo, la firma de contratos colectivos se dé en el marco de la ley, que el registro de sus directivas se den en el marco de sus propios estatutos, pero no podemos decir lo que usted hizo está bien, lo que usted hizo está mal, o no podemos decir X o Pepito Pérez no puede ser su representante, porque es una elección propia de ellos. Y en el caso de aquellos que son restituidos por una decisión judicial, que han tenido muchos problemas, que han apelado porque los han sacado, pongo el caso de la señora Rosa Argudo, que como usted sabe fue denunciada hasta incluso por algunos colegas de su grupo político por haber estado pues metida en cosas de corrupción en el IES de la SUAY. Y entiendo que la señora está apelando y parece ser que va a volver. Es decir, ante una evidencia de esas, no sé si la autoridad de trabajo puede actuar. Habría que ver cómo no voy a hablar del caso concreto de Rosa Argudo, sino habría que revisar la resolución judicial. Ya existen resoluciones judiciales que le piden al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, registre esta directiva y no registre esta otra de acá. Lo que hacemos como ministerio es cumplir la resolución judicial. No podemos incumplirla porque estamos o estaríamos incurriendo en un delito. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece que el incumplimiento de orden de autoridad competente es un delito. Entonces, ahí hay unas situaciones en donde entra también el respeto a las diferentes funciones del Estado. Como Ministerio de Trabajo, nuestra competencia inicial es la regulación de la vida jurídica de los sindicatos, pero en el momento en el que un juez está emitiendo una resolución judicial, no tenemos mucho que hacer, porque no somos parte judicial tampoco. Y el ministerio no puede ir al juez y decirle, oiga, su resolución no está bien planteada, porque ni siquiera fuimos parte procesal. Claro, le conté esto y con esto cierro, más allá de una pregunta o comentario. Por el capitán Peñarreta, usted debe conocer, ha sido restituido a la FAE como el capitán Ortega a la Marina. Exacto. Y se está anunciando que ellos están metidos en la congeladora, que como usted sabe, vuelves a trabajar, claro, pero te meto en la congeladora y... Entonces, claro, eso también hay una presión. Edwin Ortega lo ha denunciado. Entonces, a lo que voy es que, claro, el juez le puede dar la razón, pero claro, institucionalmente la empresa lo aísla. Y entonces. Ya, pero esto no tiene que ver con el tema sindical. No, yo sé, sino es un tema del ejercicio de su trabajo, su labor diaria. Claro. Casi me bajo la computadora, perdón. Sí, y en esa lógica, ya siendo parte nuevamente de una planta laboral, tiene la posibilidad de poner las denuncias pertinentes y ahí sí, claro, el Ministerio de Trabajo sí podría intervenir. Exactamente. Gracias, ministro, por atender la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente un feliz año para todos. Gracias, ministro. Al abogado Harold Urbano, ministro de Trabajo. Vamos a ir a la pausa, 7:59, y ya retornamos.
FB Radio 105.7, la nueva radio de Quito, este 2026. Te acompaña de lunes a viernes con noticias, deportes y música. De 5 a 6 horas, El Despertador. De 6 a 9 horas, FB Noticias. De 9 a 12 horas, FB Deportes. De 12 a 14 horas, Al Aire. De 14 a 16 horas, FB Playlist. De 16 a 18 horas, Radiofonía. De 18 a 20 horas, El Knockout. Y de 20 a 5 horas, Ponle Play. Somos noticias, somos deportes, somos música, somos FB Radio 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. Opticom, hiperconexión, el mejor package sin distorsión. Opticom, full conexión, tu internet premium sin decepción. Opticom, hiperconexión, la mejor bandwidth sin tensión. Opticom, la red que hace realidad tus sueños digitales. Opticom. Conexión sin fronteras. No esperes más. Descubre los planes perfectos para conectarte al metaverso con Opticom 09620. 09620. Opticom Contacto. Llama ya. Opticom Conecta. 09620. 09620. Del 13 al 17 de febrero, Carnavales Musurruna presenta los mejores shows con nuestra cartelera internacional. ¡Américo! La Sonora Dinamita. David Orozco y el grupo Néctar. Rosy War y su banda Caliente. Y muchos más artistas. Adquiere tus entradas en línea. www.expoferiamusurruna.com. Puntos de venta físicos. Cooperativa Musurruna, Ambato y Riobamba. Hotel Emperador. Con el auspicio de Musurruna Cooperativa. Fin de espacio publicitario. Noticias, deportes, transmisiones deportivas, buena música y la mejor compañía. Esta es FB Radio 105.7 FM. Vamos a continuar, ya nos acompaña Otón Rivadeneira, el director general del Registro Civil. Estábamos conversando en interno, le dije hasta cuándo van a seguir la circulación y el tema de los pasaportes sin turnos, porque hay mucha gente, y le contaba la anécdota de un familiar, y me decía, claro, es que eran los días, ya los últimos días del año, pero vamos a empezar por ahí, deseándole que tenga en su gestión éxitos el 2026 y por supuesto en la parte personal. Otón, ¿cómo está la situación? ¿Cómo terminó primero el año y cómo está la programación, la planificación para el tema de cédulas y pasaportes? Ya vamos a hablar de otros temas también que tienen que ver al registro civil, pero que son como los del día a día, ¿no? Que es la noticia permanente, si se puede o no fácilmente sacar una cédula o sacar un pasaporte. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Bayro también, a toda la ciudadanía que nos escucha y que nos puede ver. Bueno, efectivamente, realmente puedo decir que fue un éxito el cierre del año por disposición de nuestro señor presidente de la República, Daniel Noboa-Sig, y nuestro señor ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi. Se extendió todo el primer trimestre de este año 2026, enero, febrero y marzo, hasta el 31 de marzo, otorgar el servicio de pasaportes y cédulas sin turno. Y aquí quiero aclarar, ¿no? Porque a veces estamos diciendo ya no hay turno y a veces la gente lo puede malinterpretar como no hay turno. Más bien estamos brindando el servicio sin necesidad de turno para que se pueda comprender mejor, porque a veces pasa, ¿no? A veces llegan también a la agencia y ya el guardia dice, no, es que no hay turno. Entonces la gente dice, ¿cómo que no hay turno? No, estamos dando atención sin turno. Entonces eso para aclararle a la ciudadanía, ¿no? Pero sí, efectivamente, ha sido un año muy exitoso el 2025. Las cifras ya lo dicen, ¿no? Nosotros cerramos el 2025 con 2.538.780 ciudadanos atendidos en cédula.
O sea, fue excelente el año. Y en pasaporte hicimos más de 500,000. Hicimos 586,630 ciudadanos atendidos para pasaporte. Efectivamente, lo que hemos visto es un comportamiento, lo conversábamos un poquito antes tras bastidores, ¿no? El comportamiento que estamos analizando de la ciudadanía, ¿no? Cuando ya son las fechas topes, cuando tenemos programadas, digamos, estas iniciativas que nos ha dispuesto el señor presidente, pues los últimos días ya cercanos al cierre de mes de diciembre, Navidad y fin de año, nuestras agencias estaban a full, ¿no? Hoy, por ejemplo, más bien hago una invitación a la ciudadanía, todos estos días que empezamos el mes de enero, que estamos en la época pico, ¿ah? Justo, sí, nosotros ya tenemos mapeado eso, los meses de enero, febrero y marzo, son los más picos que tenemos en la institución para el tema de... No hay nadie. Y nuestras oficinas realmente ya es un comportamiento orgánico, ¿no? Entonces está bien, yo sí agradezco a la ciudadanía y también hago una invitación para que, claro, ya ahora uno está más relajado, ¿no? Yo digo como ciudadano también ya no es la preocupación de, ay, se va a vencer mi pasaporte y mi cédula, y tenía la preocupación de buscar turno y eso era una complicación, ¿no? Hoy ya la ciudadanía, yo he conversado con la ciudadanía y para poder entender este comportamiento. Y efectivamente lo que me dice el señor director, agradezcanle al señor presidente y también continúen así, por favor, porque ya uno está más relajado. Uno ya más bien va como en los bancos. Va, si ve que hay mucha gente, regresa en otro momento. Y si ve que está media vacía la oficina, ingresa y en ese momento se le da un ticket de atención. Entonces, así es como estamos procediendo ahora. Yo agradezco a la ciudadanía también el comportamiento que ha tenido la ciudadanía, porque lo hace de una manera ordenada. Estas brigadas, las sociales. Sí, nosotros tenemos brigadas de cedulación y brigadas sociales. Los dos ámbitos nosotros atendemos. ¿Cuál es una? La brigada de cedulación es específicamente cuando nosotros articulamos para poder hacer programas de cedulación, y las brigadas sociales es donde nosotros trabajamos de manera coyuntural con otras carteras de Estado. Directamente cuando trabajamos con el MIES, con el Ministerio de Desarrollo Humano, cuando trabajamos con el Ministerio de Salud Pública, cuando nos solicita Presidencia de la República, cuando hay estos eventos así, ¿no? Trabajamos también nosotros de manera coyuntural con ellos. Y las brigadas nuestras de cedulación, cuando tenemos temas, digamos, emergentes, ¿no? Nos pasó el otro día, teníamos una persona de la tercera edad que no había sacado su cédula y necesitaba ser atendida. Entonces, en esos momentos las personas están en la clínica, no se pueden mover. Ahí van nuestras brigadas. Nosotros llevamos, a través de las brigadas nuestras, llevamos los servicios de registro civil al barrio, a la casa. Bueno, en este caso hasta al hogar, ¿no? Ya tienen planificado el último trimestre del año, porque hay elecciones en febrero del año 2027. Y ahí es cuando la gente busca su cédula o la planificación para enero del 2027, digo, porque ahí sucede también, otra vez, misma historia. La gente ha perdido la cédula, la gente la dejó en la tienda, la gente lo que sea, le robaron. Entonces, para este último trimestre, ¿ya tienen ustedes pensado cómo lograr que la demanda de cédula, sobre todo, sea, en este caso, pues, solucionada en el registro civil? Es correcto, Fernando. De hecho, desde que yo estoy en la administración de la institución, nosotros hemos tenido una programación planificada y programada. Nunca nos ha faltado insumos, porque es lo primero que he hecho. El momento que yo estuve al frente de la institución, pues nosotros hemos articulado de una manera muy planificada con el Instituto Geográfico Militar, el IGM, quien es quien nos provee a nosotros de cédulas y pasaportes. Y por eso es que, al menos voy a hablar de mi administración, no quiero hablar de administraciones pasadas. Nunca nos ha faltado insumos. Tenemos la competencia de el personal para poder asistir a todas las personas en todas nuestras agencias a nivel nacional. Más bien sí teníamos este dolor de cabeza que eran los tramitadores, y como ustedes saben, en algún momento, no sé si aquí yo lo mostré, pero los ataques de bot que tuvimos, los ataques digitales. Creo que lo mostré en algún momento aquí. Y de hecho se han mantenido porque ya son robots de manera automatizada, ¿no? Que siguen atacando, porque ya no son personas que están atrás, ¿no? No son personas que están atrás haciendo, sino que son robots que los ponen y efectivamente lo que hacen es hacer una molestia, ¿no? Entonces, todos estos temas y también, como nos dispuso el señor presidente de la República, escuchar a la ciudadanía. Es lo que yo hago, viajo mucho a territorio. El año pasado hemos visitado 48 veces en territorio, es bastante. El primer año hice como 22, 24 visitas. Un poco fue también poner la casa en orden.
¿sí? Hoy estamos hablando, no me quiero adelantar, son primicias que les daré más adelante a ustedes, si me permiten este espacio, y gracias también por este espacio, pero este año se viene un año de transformación digital para el registro civil. Bueno. Vamos a hacer muchos cambios de temas tecnológicos. Ahora sí la cédula va a servir para todo lo que se dice desde el principio. Como documento único. Exacto. No, pero además todo lo que le puede ayudar, ¿no? Usted sabe que la cédula le puede ayudar, bueno, ya está ayudando para el tema del transporte. Claro, por el chip. Exacto, entonces puede ser utilizada. Muy bien, ojalá que se dé ese paso significativo. Vamos con el tema de los matrimonios y de los divorcios. Dicen que la gente ya no se quiere casar. Ya la gente se pregunta. Lo que quiere, como el don Byron, es divorciarse. No, ya me he divorciado 2 veces. Exacto, o sea, ya nada para preguntarme. Pero ¿cuáles son los números en el tema de matrimonios, el tema de divorcios, y cuál es el servicio que se está dando por parte del registro civil para garantizar los derechos y brindar confianza, como usted lo ha manifestado en otras intervenciones? Bueno, es muy importante resaltar que nuestra institución es muy noble. Nosotros acompañamos al ciudadano en todas las etapas de su vida, ¿no? Desde que nace, hay la inscripción, el registro de inscripción de nacido vivo. Luego tenemos el proceso cuando, digamos, está creciendo el niño y ya llega su momento que tiene que tener su identificación también para las escuelas, que ahora es un requisito presentar la cédula para escuelas y colegios. Luego, cuando ya es mayor de edad, tiene que hacer también la actualización de su cédula a mayor de edad. Luego se casa, efectivamente. Tiene hijos, entonces tiene que hacer la inscripción a sus hijos. Luego se divorcian algunos, entonces también los acompañamos. Y luego viene la etapa de fallecimiento, ¿no? Y también nosotros estamos en esa etapa de la vida del ciudadano. O sea, inclusive post-mortem, porque ahí vienen los temas de los hijos, las herencias, una serie de actividades que hacen los familiares. Entonces nosotros acompañamos en todas las etapas de la vida del ciudadano, ¿no? Efectivamente, en matrimonios este año fue muy favorable, pues, digamos, hubieron 50.556 matrimonios. Siempre la relación es 2-1, ¿no? Y en divorcios hubieron 23.440 divorcios. Ya. Este año cifras para comparar, porque sí, hasta el presidente comparó, ¿no? Entonces, sí. El cuadro comparativo. El año 2025 cerramos con 2.000 matrimonios más que el 2024. Entonces, no es verdad que la gente no se quiere casar. No, sí, incrementaron 2.000 más. O sea, hay motivación. Y el tema, esta pregunta, ¿se sigue dando el servicio de los matrimonios a domicilio, pero tiene un valor, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es cuando realizamos matrimonio fuera de sede, que tiene un costo. Y que bueno, gracias por permitirnos dar esta información a través del medio. Es un valor de 250. Entonces, para que también la ciudadanía sepa y no se sienta también que alguien le está dando un valor adicional, ¿no? El valor que se paga por fuera de sede es de $250. Y no hay que darle nada ni nada. Nosotros somos servidores públicos. Ese es el valor del matrimonio fuera de sede. Obviamente tienen que tener una cita previa con el juez para coordinar fechas, documentos. Porque yo digo, pagar, me imagino, primero, ¿no? Claro. Sí, puede, si no lo paga el mismo día que se efectúa el matrimonio, ¿no? Preferible si lo paga antes, pero si en algunos casos, por ejemplo, fuera de sede, eso se conversa con el juez, dice, no, yo le pago en ese momento, pues obviamente si no paga, no se casa. Lo que no se puede hacer es divorciarse a domicilio. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Otón Rivadeneira, el director general del Registro Civil. ¿Cómo está, director? 2 preguntitas que tienen que ver más también con el tema de la suplantación de identidad y seguridad física del documento. Salió estos días esa señora que la ha inculpado, bueno, la están mezclando a esta señora Jenny Ramírez, que dijo que le habían suplantado su identidad. Y recuerdo también que el ministro John Ramírez dijo que alias Negro Willy también había falsificado sus documentos de una falsa muerte. Digo esto porque más allá de que son 2 casos mediáticos, eso habla un poco de la seguridad o no que tenemos nosotros en nuestro documento de identidad. Y todavía hay algunas denuncias, gente que dice, no, ¿sabes qué? Me enteré que me están suplantando y me han querido hacer un cobro, una cuestión con mi número de cédula. Yo no sé si ahí se está trabajando de manera institucional para forzar o reforzar, mejor dicho, la seguridad de nuestro documento, que de lo que yo sé es uno de los más seguros de la región. Sí, correcto. Precisamente. Exactamente, sí, Byron. A ver, quiero notificar que nuestro documento de identidad, la cédula, está dentro de los primeros 15 países a nivel mundial donde tienen los mayores controles a nivel de la cédula, ¿no? Nuestra cédula no es de PVC, es decir, no es de plástico, es de más bien un material
mucho más fuerte y además difícil de conseguir, que es el policarbonato. Está conformado por 9 capas de policarbonato, pues tiene 22 seguridades, no voy a dar los detalles, obviamente por temas de seguridad, pero efectivamente eso permite que nuestro documento de la cédula sea un documento muy seguro. Ahora, todos estos temas que usted ha mencionado, sí quiero aclarar que no son en este gobierno. Todos estos temas de falsificaciones, de identidades y todo lo demás son de gobiernos pasados. No quiero meterme en esos temas, no nos competen, pero sí lo hemos mapeado, lo tenemos previsto y estamos haciendo cambios de controles internos dentro de la institución. O sea, no solamente en el tema de servicios, sino también a temas de controles internos que pues estamos nosotros justamente, hemos identificado todo este tipo de situaciones, pues trabajamos muy a la mano con la Policía Nacional, también con el Ministerio del Interior, en los cuales tenemos que darle también una seguridad al ciudadano. También aquí es un llamado a la ciudadanía a que también tengamos un poquito más de precaución en el manejo de la cédula, ¿no? Porque recordemos que en la cédula están todos los datos del ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, y además pasa, nos piden la cédula en cualquier parte y lo dejamos. De hecho, y de pronto así es, por supuesto. algún sapo puede tomar la foto. Le toma la foto y además, ya tiene los datos. ¿Por qué le iba a decir eso? Porque aquí tenemos nosotros el código dactilar. El código dactilar. Que la gente no le para zona. Exactamente. Pero esto es más importante que mi número. Por supuesto. Porque allí se puede efectivamente, pues, no sé, de alguna manera. Algún tema de falsificación. Por supuesto. Entonces, así es un dato no menor. Correcto, por eso es un llamado. Nosotros estamos preparando para este año 2026 una campaña de concientización también, porque realmente el mayor índice que tenemos es de extravío de cédula. O sea, hablando ya honestamente, es un tema de extravío, sí. Lo dejan en el bolsillo, lo dejan en los edificios. A mí me pasó 2 veces el año pasado. Y las personas se olvidan o están en la lavandería. Tuve que sacar 2 veces la cédula. Y ya, entonces, es un tema más de hay que tener un poquito más de hábito, de precaución y de cuidado de la cédula, ¿no? Ahora con la digitalización de los servicios y, bueno, va a muchas actividades, mejor dicho, bancos, otros instituciones de servicios, y va a un kiosco electrónico y saca un certificado bancario o saca cualquier cosa. El registro civil podrá, además, por ejemplo, de la partida de nacimiento, el acta de función, sacarlo en línea sin necesidad de hacer cola, simplemente se acerca al kiosco. Entiendo que va por ahí la modernización, ya me soplaron. Sí. Bueno, Byron tiene esos informantes. Bueno, esa es la transformación tecnológica y digital que lo lidera el Ministerio de Telecomunicaciones, nuestro señor ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi, en el cual efectivamente estamos haciendo una transformación digital a todas las instituciones del Estado, y nosotros, que somos adscritas al ministerio, pues estamos liderando eso, ¿no? El 2025 ya hicimos nuestro primer cambio de transformación digital, que fue la creación del asistente virtual 119, que era el cambiar de un call center humano a uno automatizado con inteligencia artificial, ¿no? Y que yo les decía aquí en algún momento, llamen por favor al 119, ahí, y tenemos datos de eso. Por ejemplo, solamente para mencionarlo, el 2025 nosotros cerramos con 111.871 requerimientos atendidos a través del asistente virtual. Ese asistente virtual ahora trabaja a las 24 horas. Entonces te puede llamar en la noche, en la madrugada, en el día, y no se va a congestionar porque es un robot. Antes teníamos que tener agentes, y digamos unos 20, 30 agentes, entonces no podían atender todo el volumen masivo de atención de llamadas simultáneas. Hoy, a través de tener nosotros este mecanismo de transformación digital, pues podemos atender un múltiple de llamadas simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? Y ahí tenemos todas las inquietudes que el ciudadano pueda tener con respecto a los procesos que debe realizar dentro del registro civil, ¿no? Requisitos para hacer, por ejemplo, un matrimonio extranjero, para la inscripción temprana de los niños, que es algo que lidera nuestra vicepresidenta de la República, María José Pinto, ¿no? El de la inscripción temprana de los niños dentro de los 45 días, para las personas de escasos recursos o extrema pobreza, para que puedan acogerse al bono de los 1.000 días. Entonces, hay ciertas cosas que ya están dentro, digamos, de este asistente virtual, que le puede dar muchas luces al ciudadano, ¿no? Por otra línea, como usted decía, Byron, efectivamente, nuestra agencia virtual actual ya da los servicios en línea, ¿sí? Pero efectivamente, al ser un sitio web, pues está vulnerable, como todo sitio web en el mundo, está vulnerable a tener estos ataques de que les mencionaba los bots, que no es que vulnera la información del ciudadano, sino que más bien es un dolor de cabeza, ¿no? Porque lo hace congestionar y entonces el ciudadano no puede ingresar, algunos ingresan, otros no ingresan. Eso es lo que ocasiona estos bots. Nosotros estamos haciendo, bueno, me voy a adelantar un poco, que no quiero dar la primicia, pero hay unos cambios interesantes tecnológicamente que estamos haciendo para el 2026,
Yo les informaré inmediatamente, van a tener la primicia ustedes, pero estamos haciendo cambios de migrar a una app, a otro tipo de aplicaciones que son mucho más seguras y además más amigables, ¿no? Uno usa el celular, exactamente. No, hay una app directamente del registro civil, donde hoy usamos todo a través del celular. Entonces los sitios web a veces cuando ustedes celular hay que estar haciendo... La cédula digital va a servir para eso. Sí, efectivamente, y efectivamente el paso que tenemos... No lo usa, pero va a ser una facilidad, incluso hasta por seguridad física. Es correcto, y ahí yo quería aprovechar, gracias Byron por el tema. Efectivamente nosotros cerramos el año, y esto es un dato muy interesante, en cédula digital nosotros, el 2024, fíjese, nosotros teníamos 99.699 usuarios con cédula digital. Sin embargo, el 2025 es astronómico. Tenemos 1.292.421 ciudadanos que ya tienen su cédula digital. Casi el... No, pues no llegamos ni al 100.000, o sea, ni al 1%. O sea, 4% de toda la población. Claro. Entonces, esto es muy importante. Nosotros este año también... Perdón que lo interrumpa. Para que la gente que nos escucha, ¿cómo puede una persona aplicar para bajarse, o mejor dicho, registrarse con la cédula digital? Tiene que descargar la aplicación GovSE, que la encuentran en las tiendas de descarga tanto de iOS como de Android. Y desde ahí pueden bajar la aplicación y seguir los pasos que realmente son... ¿Amigables? Son amigables, sí. Hay que subir un video que obviamente sí, que es la prueba de vida, digamos, para efectivamente comprobar que el ciudadano es quien está solicitando su cédula digital. Y luego de eso, pues ya viene la activación, ¿no? Esto lo pueden hacer... Claro, esta de GovSE. Correcto, es la aplicación de GovSE. Entonces, en ese momento, las facilidades que van a tener desde el celular y desde la aplicación GovSE tienen la licencia, la cédula y el certificado de votación, ¿no? Varias, no sé si denuncias o alertas que no aceptan en las instituciones, en los bancos, en la cédula digital. Ese es un buen dato, sí. Y lo voy a... En algunas no. Personas, en algunas no cada uno de los oyentes me dice. Y lo voy a aclarar. Qué buen punto, Fernando. Y eso es bueno que sepa la ciudadanía. A ver. Y una pregunta, ¿hay cómo embarcarse al avión, dice, con cédula digital? Sí, claro que sí, por supuesto. Uno lo presenta en el counter. Yo viajo así, yo presento mi cédula digital. Y, o sea, ya la aceptan. El banco no aceptaron. Pero voy a explicar por qué. Eso es muy importante, Fernando. Voy a explicar a la ciudadanía. Y también voy a hacer un llamado a la ciudadanía. Por favor, si ellos ven que alguna institución pública o privada no les acepta la cédula digital, por favor hagan la respectiva denuncia a través de la página web www.contactociudadano.gov.es o también en nuestro correo institucional, que es somos.éticos@registrocivil.gov.es, porque de esa manera identificamos qué instituciones no lo están haciendo para hacer los acercamientos y que la puedan aceptar. Ahora explico lo de los bancos. Ustedes saben que por estos temas de los sacapintas, ¿verdad? Sí, y que está combatiendo mucho la banca y ha frenado ese tema, no se permite tener el celular mientras están haciendo la cola hasta las ventanillas. Claro. Entonces es un tema de política de seguridad de los bancos. Entonces en ventanilla nunca van a aceptar la cédula digital por tema de seguridad, por el tema de los sacapintas. Pero sin embargo, pues yo les digo esto porque ya tuvimos una reunión con la Asociación de Bancos, ¿ok? Y ellos expusieron esto. Yo también, bueno, vengo de la banca, entiendo el tema, entonces tienen razón. Sin embargo, en los otros servicios, en el balcón de servicios de los bancos, sí aceptan la cédula digital. Entonces, solamente esa aclaración, ¿no? Es por un tema de seguridad de los bancos y efectivamente tienen toda la razón. No les permiten. De hecho, si usted está en la fila y usted está con el celular, el guardia se le acerca y le dice, señor, por favor, celular, o si no salga del banco. Sí, sí. Entonces, es un tema para combatir. La cédula frente, vea, ¿esta qué es? Es frente en el balcón de servicios, no en la... Ahí sería bueno que el ciudadano nos indique, por favor, qué banco es para nosotros hacer los acercamientos. Porque también estamos en una etapa... ProBanco, perfecto. Voy a tomar nota. Para que vea, dice que era... Y nada, dice, vea aquí, es un oyente, además de la radio de siempre. Yo abrí la cédula frente al asesor en el banco de servicios. Para que vea que era el GovSE... y él es el ProBanco. Ya, perfecto. He tomado nota. Gracias a la ciudadanía por darnos esto. Bueno, eso es lo que ha dispuesto nuestro señor presidente, ¿no? Escuchar a la ciudadanía y todos los cambios que hemos hecho en la institución, al menos voy a hablar de la mía, de Registro Civil. Todos los cambios que hemos realizado ha sido escuchando a la ciudadanía. Y les tengo una nueva noticia. A ver, aprovechando la instancia. Y eso también es porque escuchamos a la ciudadanía, como nos ha dispuesto el señor presidente. Aquí había una situación, había una agencia, es la de Tumbaco. La agencia nuestra, en algún momento usted me lo mencionó también, Byron.
Las agencias a veces ya nos quedaron chiquitas, ¿verdad? Tenemos algunas agencias muy chiquitas, al menos en ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, Esmeraldas, ¿no? Donde era muy chiquita la agencia de Tumbaco. Yo he ido varias veces ahí, he estado en territorio, converso con la ciudadanía, pues el espacio era como un laberinto, realmente no brindaban las condiciones de logística necesarias, apenas podíamos atender sentado a unas 10 personas, ¿ok? Y sin embargo, les doy una buena noticia, el día de mañana vamos a hacer la inauguración de la nueva agencia nuestra en Tumbaco, en el centro comercial Ventura Mall. Así que hoy ya tienen ahí facilidades de parqueo, tienen todas las comodidades de un patio de comida, hay baños generales para la atención de la ciudadanía, están todos los bancos ahí, bueno, los bancos que estén ahí presentes. Entonces realmente ese es el cambio que estamos haciendo nosotros como institución, es lo que nos ha dispuesto el señor presidente, escuchar a la ciudadanía y hacer estos cambios. Entonces esto también es una buena noticia para la ciudadanía, hemos escuchado a la ciudadanía, no me quiero adelantar, también había otra situación similar en la agencia Rumiñahui, que está por el Valle de los Chillos. También hemos hecho ya los acercamientos y en algún momento yo en la radio sí dije, había un tema ahí con el dueño del galpón, más bien quiero agradecer porque el dueño del galpón hemos podido llegar a un acuerdo, ya vamos a finiquitar el contrato para podernos trasladar también a otro centro comercial. ¿Cuál es ese otro centro comercial? Es el River Mall. Entonces vamos a trasladar la agencia que teníamos nosotros en Rumiñahui, que es un sitio también muy... claro. Y también incómodo, porque las personas hacen fila en la calle, en la vereda. Entonces, escuchando a la ciudadanía. Exactamente. Entonces, nos vamos a ir también al mall River Mall, donde van a tener todas las comodidades que brinda un centro comercial, ¿no? Le hago una consulta, y esto por una experiencia personal a propósito que hablaba de la agencia. Mi madre vive en Guayaquil y tiene la cédula del registro civil de Guayaquil. Vino acá a hacer un trámite y le dijeron, no vale. ¿Cómo que no vale? Después se fue a la calle, yo la acompañé y un funcionario le dijo, no, que este registro de Guayaquil en ese tiempo, bueno, no en ese tiempo, hace un par de años, ese registro civil de Guayaquil no es de Nebot y no sirve. O sea, mi vieja temperamental le dijo, oiga, le dije, mamita, tranquilo, vamos de aquí. Les pregunto esto porque he escuchado varias veces gente que sacó mi hija, por ejemplo, que nació en Guayaquil, tiene la cédula del registro civil de Guayaquil. De la Corporación Registro Civil Guayaquil. Cuando vino a sacar acá, casi ese problema y ya yo usé mi influencia, lamentablemente, como periodista, digo, oye, pana, habla serio. No, ya. Pero al ciudadano común y corriente a veces sí lo observan. No sé si eso sea simplemente una anécdota o si se da. O sea, realmente yo creo que no es porque es la cédula, obviamente nosotros tenemos la cédula del Estado, está en línea, que está en línea, nosotros de hecho tenemos comunicación en línea con la Corporación Registro Civil de Guayaquil, mantenemos muy buenas relaciones con ellos, obviamente nosotros al ser el organismo regulador del Estado, la Corporación Registro Civil nos proporciona la información de todos los cedulados de Guayaquil, e inclusive también pueden descargarse de la aplicación GovBC también las cédulas de Guayaquil, también. Entonces, más bien, a veces es mala información, a veces o las personas, no quiero usar este término, no sé si es que a lo mejor tema de regionalismo no quieran por ahí aceptarla. Mi hija pensó. Sí. Pero realmente no, la cédula también es válida. Obviamente nosotros somos la cédula digamos, del gobierno. Por supuesto. La única. Y la única, porque la única que maneja cédula, digamos, de esa manera es Guayaquil, ¿sí? Pero de hecho nosotros también estamos en Guayaquil. Y eso se va a mantener. Y eso vamos a mantener. De las, sí, eso. O algún rato lo pensaron en unificar, ¿no? No lo quiero completar el tema político, pero digo esto porque, claro, es un solo servicio, pero es un servicio del Estado. Correcto, no sí. de una administración X. Sí, esto se dio en algún momento, en algún gobierno de muchas décadas pasadas, ¿no? En los cuales ahí ya es un tema de Estado que se tomó y bueno, nosotros respetamos y mantenemos excelentes relaciones con la corporación. Ellos todos los trámites que se saquen son válidos. Sí, por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto. La Corporación Registro Civil, todos los documentos que se tramitan ahí, tanto de cédulas, también certificados, matrimonios, inscripciones de nacimiento, son totalmente válidos como los nuestros, ¿no? Muy bien. Gracias, Otón, por atender la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la ciudadanía y un feliz año 2026. Otón Rivadeneira, él es el director general del Registro Civil que nos ha acompañado, 8:28. Pausa y retornamos. 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. Quito crece.
Mazda crece contigo. Ahora, al sur de la ciudad, abrimos las puertas de nuestro nuevo punto de atención en la Avenida Mariscal, un espacio creado para que vivas la experiencia de nuestro legado japonés, donde cada detalle combina diseño, innovación y pasión por conducir. Aquí encontrarás asesoría personalizada, exhibición de modelos y un servicio de mecánica especializado para cuidar tu Mazda como se merece. Te esperamos en Mazda Mariscal, sur de Quito. Mazda, tu legado conquista el mundo. La publicidad es importante porque aumenta la visibilidad y el conocimiento de tu marca, estimula la demanda y genera confianza entre los consumidores. Y pautar en radio es un método efectivo para lograrlo, debido a su amplio alcance masivo. Somos FB Radio. Escríbenos al 099-980-5500. 099-980-5500. Tenemos el plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. No es solo una pick-up, es tu herramienta de trabajo. Dongfeng Reach 6, 4x2 diésel, hecha para los que trabajan sin parar, con 364 Nm de torque, mayor distancia de kilómetros recorridos por galón y una tonelada de capacidad de carga. La Reach 6 responde donde otros se quedan. Además, con garantía de hasta 10 años o 100,000 kilómetros. Este mes, llévatela por $24,490. Visítanos en nuestros Paresa Center a nivel nacional y puntos de venta autorizados. Dongfeng Reach 6, fuerza que trabaja contigo, con el respaldo de Corporación Paresa. Fin de espacio publicitario. La primera sintonía, una grata compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. La información nos permite formar opinión. De 6 a 9 horas, FB Noticias. Invitados, análisis, política, economía y lo más destacado de la información. Pero elemental es porque por primera ocasión, por primera vez en la historia del país, estamos regulando los concursos para jueces. Tenemos todo un sistema hecho para que no funcione la ley, para que no funcione. Entonces, esto de protegemos derechos, yo también lo pongo en duda. Solo un proceso constituyente participativo puede reconstruir esa confianza y dar la voz a los ciudadanos. FB Noticias, con Fernando Bell, Byron Galarza y Oscar Fernando Ortiz. En FB Radio 105.7 FM nos debemos a nuestra audiencia y estamos en la permanente búsqueda de la verdad común. 8 de la mañana con 31 minutos. 8 con 31 minutos en el territorio, 32 ya. 8 con 32 minutos en el territorio ecuatoriano. Vamos a escuchar a la ministra de Gobierno que dio algunas declaraciones, está participando en medios de comunicación y por supuesto siempre es importante escuchar a la ministra que manifestó que la lucha contra el crimen organizado se ha intensificado, es lo que expresó en su última entrevista. También manifestó que la gestión pública actual tiene rostro de mujer al entregar al Centro Violeta se entregó ya el Centro Violeta número 16 en Tungurahua. Nosotros como gobierno nacional mantenemos una política pública de diálogo, que las mujeres son el eje central y que inclusive aquí están 2 mujeres, parte de todo el gabinete, que es el primer gobierno en la historia del Ecuador que tiene un gabinete liderado por la mayoría de mujeres. Estaremos este día acá, estará la vicepresidenta de la República y estarán todas las ministras del Estado cumpliendo agenda. Nosotros nos estamos reuniendo, nosotros nos estamos acercando a todos los sectores, como lo dije el primer día que llegué a esta cartera de Estado. Estoy aquí para tender puentes, para poder dialogar con todos aquellos quienes realmente quieren un Ecuador de progreso, quieren un Ecuador con seguridad, con educación, con salud. Nos hemos sentado con la presidenta de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, de igual manera con el CONGOPE, que es de las prefecturas, con Comaga, para saber qué es lo que pasa también en la región amazónica, en la región insular, que nadie se quede atrás, con los sectores como el transportista, como con las cámaras, con la academia de todo el país. Aquí nosotros tenemos un eje,
que es poder sacar adelante a todos los ecuatorianos. Estamos trabajando para ello. Tenemos este año un presupuesto general del Estado trabajado desde cada cartera del Estado. Recordemos que los anteriores presupuestos lamentablemente eran presupuestos prorrogados, muchas veces inflados e irreales. Pero ahora tenemos un presupuesto general del Estado real, pensado en la gente, en la ciudadanía, y este año va a ser de grandes noticias, va a ser de resultados, con los ministros en el territorio, escuchando y resolviendo los problemas de los ciudadanos. Bueno, nosotros tenemos en este momento una mayoría absoluta dentro del legislativo, eso hay que evidenciarlo y hay que ratificarlo nuevamente. Como lo hemos mencionado, todos los sectores y todos los asambleístas de otras tiendas políticas que quieran también estar dentro del espacio dialogando y llegando a acuerdos con el Ejecutivo son bienvenidos, siempre y cuando no se trace la línea roja que nosotros tenemos como gobierno, que es la corrupción y la impunidad. Con ellos nosotros no vamos a transar, nosotros estamos únicamente comprometidos con los ecuatorianos, con la seguridad, con la transparencia en las instituciones, y eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Quizá uno de los temas más inmediatos, uno de los que urgen encontrar soluciones en cuanto corresponde a las políticas públicas del actual gobierno, pasa por la seguridad, ministra. Sobre eso, ¿existen indicadores que muestren que la estrategia de seguridad que se va implementando está funcionando, ministra? Claro que sí. Nosotros en este momento nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional, que toda la ciudadanía sepa. A nosotros nos duele cuando existen víctimas por causas externas, porque son daños colaterales, pero nosotros estamos enfrentándonos al crimen organizado transnacional. Ya no es una delincuencia común, y por eso mismo estamos viendo todos estos asesinatos entre ellos que se están matando. Más del 85% de los homicidios son entre enfrentamientos de bandas, de los grupos. Vamos a continuar, amigos oyentes. Son las 8:36 en el territorio ecuatoriano. Ya nos acompaña en la sala de Zoom, en este caso, nuestra siguiente invitada, que es María Fernanda Álvarez, directora ejecutiva de CELIT Plural y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vamos a hablar sobre este dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el tema energético, que realmente es un tema que ha traído una serie de comentarios. Declaró inconstitucional el artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitía la participación privada en el sector eléctrico sin que sea excepcional. Ha habido, por supuesto, muchas reacciones. ¿Cuál es el impacto? O sea, gracias por atender la entrevista, María Fernanda. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que se puede decir, aunque la ministra ha dicho que los acuerdos a los cuales se había llegado, la ley no es retroactiva o la resolución no es retroactiva, así que no va a haber problemas? Pero el tema es que hay preocupación, sobre todo en el sector privado, porque siempre hay esta posibilidad del estiaje, de los apagones. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fernando, Byron. Muchas gracias por el espacio, y creo que todavía está en orden empezar con el saludo de feliz año. A ver, yo creo que la sentencia se tiene que leer precisamente en el alcance que tiene la sentencia y cuál es el impacto. Y creo que partir precisamente del anuncio que hizo la ministra, bueno, ahora es ministra de Ambiente y Energía, respecto, un poco otra vez para calmar precisamente a quienes sean titulares de contratos que están con el Estado, y ella empieza un poco diciendo: esta sentencia no es retroactiva, por lo tanto los contratos que tenemos suscritos previamente, las relaciones contractuales previas, no se van a ver afectadas por esta sentencia. Y luego, a propósito precisamente de los mensajes que se empezaron a difundir luego de que sale la sentencia, la Corte Constitucional saca un comunicado explicando y diciendo: la sentencia no es que, primero, no debería relacionarse con la posibilidad de apagones, y segundo, no prohíbe la participación privada en temas de inversión, sobre todo, que es justamente lo que necesitamos en contextos de posibles apagones. No prohíbe la participación privada. Y la sentencia
que además tiene 2 votos salvados y 1 voto concurrente, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de una de las causales. Se presentó la demanda de inconstitucionalidad en el 2021 por varias causales, por varias disposiciones de esta ley reformatoria. Y lo que la sentencia dice es la posibilidad de que se delegue al sector privado, la posibilidad de que se permita al sector privado la intervención en estos temas por interés público es demasiado abierta. Y entonces no respeta el principio de excepcionalidad que está establecido en la Constitución. Pero además la Corte aclara y dice, esto no significa que el legislador en un futuro pudiese establecer causales más estrictas, que estén precisamente claras y definidas, para que proceda la intervención del sector privado. Entonces lo que te dice la Corte es, la causal establecida en el artículo 25, la 1 específicamente, que se refiere a razones de interés público, es demasiado amplia. Y como es demasiado amplia, entonces no te va a permitir respetar precisamente el criterio de excepcionalidad que está establecido en el 316 de la Constitución. Pero esto no obsta que en un futuro el legislador pueda corregir esta vaguedad de esta causal y puede establecer causales que sean mucho más estrictas y mucho más explicadas. Y finalmente la Corte te dice, los defectos de esta sentencia son a futuro, no son retroactivos. Con lo cual, si es que hasta la fecha se iniciaron acciones para permitir la participación del sector privado en el tema eléctrico, energético, no se afectarían dichas relaciones, tal como lo anuncia, como lo explica la misma ministra de Ambiente y Energía. Entonces no hay cabida para que el sector productivo empresarial esté preocupado, porque ellos han manifestado que esta medida limita la capacidad del gobierno para trabajar con empresas privadas y genera inestabilidad. O sea, al día de hoy, primero inestabilidad no, en el sentido de que lo que pasó antes no se va a ver afectado. La seguridad jurídica está intacta porque precisamente no se afectan relaciones previas entre el Estado y privados. Segundo, sí, el declarar inconstitucionalidad de esa causal sí restringe que por esa vía se pueda, digamos, viabilizar la participación privada, pero no está completamente cerrada esa posibilidad porque eventualmente se podría hacer una reforma que sí cumpla con los criterios establecidos. Esto en la Asamblea Nacional, a propósito, ¿no? Sería en la Asamblea. Eso en la Asamblea Nacional, sí, definitivamente. Bueno, hay que recordar... Perdone. No, siga, la escuchamos. No, me parece interesante también ver, esta es una sentencia que inicialmente le correspondió al despacho de la jueza Claudia Salgado. Sin embargo, su ponencia, su propuesta de sentencia no obtuvo los votos y finalmente ella emite un voto salvado. Ese hubiese sido el voto que ella propuso para que sea sentencia de mayoría, sin embargo no tuvo los votos y ahí se puede analizar cuáles son los argumentos de ella para decir que esta disposición sí era constitucional. Pero finalmente el voto de mayoría es el que tenemos ahí. Muy bien, estamos dialogando con María Fernanda Álvarez, directora ejecutiva de CELIT, plural y docente de la PUCE. Byron Galarza se incorpora a este diálogo. Doctora, ¿cómo le va? Y claro, estos temas son súper técnicos, súper jurídicos, ¿no? Y claro, el ciudadano de a pie lo que percibe, ¿no? No solamente por la información del gobierno en este caso, sino también de las cámaras y los empresarios, es que la Corte Constitucional está, digamos, boicoteando, entre comillas, esta posibilidad de que el sector privado participe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dicen que realmente es que lo que está aplicando la Corte es lo que dice la Constitución, y lamentablemente, pues, si la Constitución tiene un candado, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, más o menos, el mensaje final es, el equipo jurídico de la presidencia tendría que trabajar en un documento, digamos, porque claro, interés público puede ser muy general. Interés público en la salud, interés público es, no sé, la seguridad, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, desde esa lógica, claro, qué pena decir esto, pero seguramente los que redactan estos documentos en la Presidencia de la República tienen que pedirle a sus maestros que les recuerden cómo redactar, pues, temas tan específicos, porque la Corte es eso, el control
de la Constitución tal cual, la letra es pequeña. Entonces me da la impresión que más allá de reclamarle a la Corte, hay que decirle al señor Herrera, al doctor Herrera, con todo respeto, pues que revise un poquito ese documento. No fue en su época, por si acaso, pero ahora sí, pues decir, a ver, chiquillos, esto va por acá. Es súper preciso lo que acaba de decir y es palabras más, palabras menos lo que dice la Corte. Interés público puede ser todo. Porque de hecho, la actuación del Estado en general se justifica por el interés público. Todo lo que se hace es por interés público. Así que interés público es todo. Y si es que usted me pone una causal de interés público, no me está diciendo exactamente qué es. Y la otra precisión también es, claro, es como interés público, me estás diciendo todo y me estás diciendo nada. O sea, no estás explicando exactamente cuándo va a proceder esto. Y lo otro también es importante, y es claro, esta es una demanda que se plantea en el 2021, es que se planteó ahora. Claro. Estas son reformas que vienen desde el 2021, luego hubo varias reformas, de hecho. Finalmente la Corte termina decidiendo sobre el texto vigente, pero el texto vigente fue producto de 4 reformas más desde que se planteó la demanda de inconstitucionalidad. Y efectivamente, lo que la Corte te dice es, el artículo 316 te dice que solamente en cuestiones excepcionales y que es el legislador el que tiene que decirme cuándo. Y entonces ahí, como bien decía Byron, lo que debería hacerse digamos, por supuesto, el órgano legislativo, pero ahí también, si es que es de interés del Ejecutivo, la coordinación, es que se pueda ser preciso en esas causales. Y más allá de eso, lo que también dice la Corte es, bueno, no lo dice expresamente, pero finalmente es como, esto estuvo vigente desde el 2021 y hasta la fecha, y en ese tiempo se pudo haber gestionado, así que lo que se haya gestionado en ese tiempo sigue vigente. Y efectivamente, la importancia de la técnica legislativa, la importancia de la precisión de los conceptos jurídicos, porque la idea es que el que esté en una ley debería reducir la posibilidad de discreción. Y finalmente ese es el arte, digamos, de hacer leyes y de hacer leyes entendibles y sobre todo leyes precisas. Doctora, permítame leer un post del doctor Ollarte que me quedé así con una sensación, porque es uno de los más críticos de la Corte, pero aquí ha dicho que la Corte se ha equivocado. Lo voy a leer textualmente, dice, decir que el concepto de interés público es indeterminado refleja una ignorancia supina del derecho. Entonces, con ese simpático argumento, todas las leyes que establecen como causa de expropiación del interés público general o social son inconstitucionales. Que se desconozca que el Código Administrativo sí define interés público para la excepcionalidad de concesionar es inaceptable, y ahí pone el artículo. Ahí yo me quedé con la duda, entonces, ¿eso no? A ver, es interesante porque de hecho el concepto de utilidad pública, que es, digamos, del más concreto, nace precisamente de los contextos de expropiación. Y en los contextos de expropiación usted tiene que justificar la utilidad pública en el caso concreto. Pero efectivamente, desde el punto de vista incluso teórico, el concepto de utilidad pública es un concepto bastante amplio. Es un concepto amplio que requiere contenido específico, que requiere dotarle contenido. Sí, yo le escuché al doctor Ollarte esta crítica diciendo, pero es que el concepto está ahí. Bueno, el concepto de hecho de utilidad pública, el concepto de interés público está en la Constitución misma, está en la Ley de Minería también. Y es precisamente eso lo que incluso se ha cuestionado, porque es eso lo que abre la posibilidad a la discrecionalidad administrativa. Entonces, más allá de si es que el concepto de utilidad pública, de interés público, está en la legislación, claro que está en la legislación. El concepto de interés público está ahí. Lo que te dice la Constitución es que el legislador le tiene que dar contenido a eso. Y en este caso lo que te está diciendo la Corte es que el legislador, porque lo que tienes aquí es una reserva de ley. El 316 te dice, es excepcional en los casos en los que determina la ley. Y lo que está haciendo la ley es referirse a un concepto bastante amplio, que está ahí desde la doctrina, pero que es amplio. El que esté ahí, nadie cuestiona la existencia jurídica del concepto de interés público, pero se te le tiene que dotar de contenido y eso es lo que te ha dicho la Corte. En este caso, el concepto o la causal que me estás dando para permitir la intervención privada es demasiado amplio y genérico. No me estás dando causales, me estás remitiendo un concepto que se debería dar contenido. Y eso es un poco el análisis. Ahora, el voto de mayoría te dice, sí, yo puedo hacer una interpretación sistemática y en el caso eléctrico yo puedo definir que el interés público es de esto y esto. Pero también es verdad que finalmente el legislador tendría que haber sido más específico en cuáles son las causales en las que procede
esta intervención privada. Entonces, claro, de alguna otra manera, digamos, el gobierno para poder contratar o concesionar, o como se le quiera llamar la figura jurídica, alianza público-privada, que sea, al sector privado para que genere esta energía, tendría que hacer un nuevo cuerpo jurídico. ¿Podría modificar el que ya está? Podría modificar el que ya está. Las reformas, lo que se declaró inconstitucional fue una reforma puntual, una causal puntual. No toda la ley, solo un artículo. Solo una. De hecho, de los varios argumentos que tuvo en su momento la demanda de inconstitucionalidad, la Corte solo acepta uno. No analizó varios, y en el otro que analizó, la Corte lo desechó y lo desestimó, es el término correcto. Y la misma Corte te dice, eso no obsta que por supuesto el legislador pueda establecer las causales específicas acogiendo los criterios establecidos en esa sentencia. Entonces, no, la ley sigue vigente. Se declaró inconstitucionalidad una causal. Y entonces ahí, digamos, la ministra podría pedirle al presidente que mande a la Asamblea una reforma al artículo para que a su vez eso pase al registro oficial, ¿o tiene que ser debatido nuevamente? A ver, bueno, sería un proyecto de ley que debería seguir por el proceso de formación de leyes. Y ahí habría que ver, ¿no? Porque además del presidente ha mandado tantos proyectos económicos urgentes, sin que tengan específicamente esa categoría, que habría que ver cuáles son las estrategias, pero las posibilidades están ahí, no es que se han cerrado. De nuevo, lo que se declaró fue una causal como inconstitucional, no la ley sigue estando ahí. Ahora, y eso no obsta. Esto de la unidad de materia, ¿no?, que siempre se ha hablado y se ha cuestionado, ¿podría en este nuevo proyecto hipotéticamente, por ejemplo, poner la única unidad de materia emergencia eléctrica en el sector de generación? Por lo cual eso contribuye a un tema, estoy hablando de generalidades, ¿no?, de impacto económico, por lo tanto es urgente económico. ¿Se puede? Por supuesto, claro. Porque ahí usted está respetando la unidad de materia, pero no está regulando varios cuerpos normativos. Lo que está regulando es un tema específico, y ahí lo que se debería lograr es vincular eso con la naturaleza económica, pues, de la reforma o de la disposición específica que se quiere aprobar. Pero sí, eso es perfectamente posible. Muy bien, bueno, vamos a esperar. Igual hay inquietudes, ¿no? Porque acá no hay solución para el tema eléctrico. Sobre todo que, claro, la percepción que tiene... a ver, la Corte es una Corte que solo habla con las sentencias. No es que va a venir un magistrado a darnos una explicación, como nos ha dado la doctora. Y entonces la percepción que tiene el ciudadano es que la Corte es la mala. Pero está a favor de los delincuentes, está a favor de no concesionar sectores necesarios. Entonces, claro, a mí me da la impresión que la Corte debería tener una metodología de explicación para el ciudadano, para los ignorantes supinos. Hubo reacción del presidente de la República. Claro, porque la sentencia es... ¿Sabe qué? A veces ni los periodistas leemos toda la sentencia, porque qué pereza leernos 50 páginas. Pero la Corte, yo creo que sí, en un ejercicio democrático, incluso para el reconocimiento institucional, debería tener un mecanismo más amigable a los ciudadanos comunes y corrientes, a la gente de a pie. Es decir, a ver, esto es, ¿me explico? Pero si no, nos quedamos en estas interpretaciones y claro, la narrativa es, la mala es la Corte. La Corte, claro. Gracias a María Fernanda Álvarez por atender la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, doctora. La doctora María Fernanda Álvarez, que nos ha acompañado hablando de este asunto, el dictamen de la Corte Constitucional. Vea, este país está complicado, esa es la verdad. El sector productivo ha salido, por supuesto, a expresar su preocupación. Por lo menos la preocupación, ¿no? No sé si y usted, rechazo a la medida de algunos sectores. No sé si escuchó usted, bueno, yo lo vi en un reportaje de televisión, de que, por ejemplo, la empresa eléctrica ya le ha pedido, la de Quito, al grupo empresarial ese que está ahí en el Ecopar, ahí cerca de su casa, que prenda los motores 2 horas al día. No, porque hay problemas de aquí hasta no sé qué fecha. Entonces, ¿qué significa eso? Es una primera alerta de que no podemos tener el 100% de consumo de generación eléctrica porque hay algún tipo de problema. ¿Cuál? No lo sabemos, pero ayer Ecopar hizo público comunicado de que a todas las empresas que están relacionadas, incluso a los centros comerciales, les han dicho 2 horitas al día, prenda motores. Colaboren. ¿Ah? Bueno, eso es... aquí en este país vivimos. Ayer yo vi el programa
de lunes a lunes, pues. Sí, estuvo la ministra. Y ahí estuvo la Manzano. ministra. No escuché yo, pero vi unos bytes pequeños, sí. Ahí aparentemente no ratifica que no va a haber apagones. Además que está lloviendo, ¿no? Sí, está lloviendo. Sobre todo en el sur está lloviendo más que aquí. Entonces. Donde debe llover y exacto, eso es bueno. Es muy bueno para todos. Ojalá que no tengamos esos inconvenientes que acarrean una serie de problemas que no solamente es no tener la energía en ese momento, es que se daña todo, se daña los alimentos, se daña la economía, se daña la economía, exacto. Lo más grave. Para concluir, se daña la economía, daña todo. Esperamos entonces que sí, que debemos agradecer que está lloviendo, ¿no? Gracias a Dios. Lo que dijo el exministro Santos Alvite. Diosito ¿qué tenemos que hacer? Siempre nos quiere, Diosito. Siempre nos tira una boya. Ya, acuérdese de lo que dijo Santa Margarita de Jesús. El Ecuador se va a acabar por los malos gobiernos, no por un terremoto ni por cosa divina. Y después el tema de la crisis en la justicia ecuatoriana, ¿no? El tema de la renuncia de José Swin, pero no renuncia Mario Godoy. Entonces y ayer en ese video que publicó dijo que el hombre va a dar guerra. Va a dar guerra en el juicio político. Entonces ahí hay que ver los argumentos. Pero claro, acuérdense que es un juicio político, ¿no? No es un juicio penal, ni mucho menos. Si políticamente usted ha incumplido funciones por esto, censurado. Pero si no, se salva. Acuérdense que ya estuvo el año pasado en el banquillo de los acusados, ¿se acuerda? Y salió fortalecido. Entonces tampoco hay que decir, no, está caído. No. Vaya, escuche. Y si hay argumentos jurídicos, constitucionales, de procedimiento parlamentario, dele. Y si no, pues el hombre volverá y volverá con más fuerza. Y después el tema de esto de los asesinatos en la cancha de la urbanización. Uy, señor Bey, eso va a traer una cola. ¿Te has visto los iceberg? Sí, solo la punta. Solo la puntita nomás. Y así dicen los que saben. Dicen que